Buenos días con todos. El día de hoy les expondremos sobre la utilidad de las medidas antropométricas, es decir, sobre el peso, la talla, el perímetro cefálico y el perímetro braquial. Esto junto con mis compañeras Aura Daniela Chaquea Carpio, Daniela Alexandra Hoyos Blanco y mi persona, Camila Tatiana Cordero Vallejo. Bueno, como primero, pues es importante destacar que pues la vigilancia del crecimiento a través de la evaluación antropométrica reviste de gran importancia en términos de detección de riesgos de muerte y mortalidad, y asimismo pues del deterioro del estado nutricio, permitiendo principalmente la toma de decisiones oportunas y convenientes. Digamos que pues para que el control de la calidad en la evaluación antropométrica esté garantizado, se requiere conocer las técnicas de medición correctas, estar pues estandarizado y comparar los valores de referencia de una población similar. Pues en la vida del individuo en crecimiento, de acuerdo a reportes de la literatura, van a converger una gran cantidad de variables que influyen en el estado nutricional. Esto desde el proceso de diferenciación celular hasta alcanzar la madurez de los tejidos constitutivos del organismo, se va a observar una evolución pues permanente que se inicia desde la vida intrauterina hasta llegar a la etapa adulta, como ya lo hemos venido estudiando. Entonces, pues aquí digamos que la búsqueda de indicadores pronósticos del crecimiento van a ser sensibles y específicos y van a ser de gran importancia práctica, ya que pues la detección temprana y oportuna de disarmonías o alteraciones en el patrón de crecimiento van a permitir una pronta intervención que disminuye la posibilidad de secuelas. Bueno, con respecto pues a las medidas antropométricas, estas están determinadas con exactitud y aplicadas a índices o comparadas con tablas que van a constituir uno de los mejores indicadores del estado de nutrición. Esto principalmente pues son de gran ayuda para la evaluación del crecimiento en estas etapas de la vida. Estas medidas pueden incluir lo que es la talla, la longitud supina, el peso, los pliegues cutáneos, el perímetro braquial y cefálico, entre otras. En este caso, pues haremos énfasis en lo que es la talla, el peso, el perímetro cefálico y el perímetro braquial. Bueno, con respecto pues a lo que es la antropometría, aquí nos cabe pues referenciar según la resolución 2465, que la define como la rama de la ciencia que se ocupa de las mediciones comparativas del cuerpo humano, sus diferentes partes y sus proporciones. Aquí, como vemos en pantalla, en el siguiente cuadro, nos lista los instrumentos utilizados en la toma de las medidas antropométricas. Aquí no los pues categoriza según el grupo de edad. Tenemos niños y niñas hasta 2 años y los mayores de 2 años, adolescentes y adultos. En cuanto a los niños y niñas pues menores de 2 años, en el peso se va a utilizar lo que es el pesa bebé y la balanza de pie, en la longitud o talla el infantómetro y en el perímetro cefálico el perímetro del brazo y la circunferencia de cintura lo que es la cinta métrica. Con respecto a los mayores de 2 años, adolescentes y adultos, en el peso se utilizará lo que es la balanza de pie, en la longitud o talla, el tallímetro, y en el perímetro cefálico, perímetro del brazo, y igualmente la circunferencia de cintura, la cinta métrica. Bueno, pues como primer parámetro tenemos el peso. Aquí pues es importante decir que esta es la medida antropométrica más utilizada, ya que se puede obtener con gran facilidad y precisión. Esta también pues es un reflejo de la masa corporal total de un individuo, es decir, pues, de su tejido magro, tejido graso y fluidos intra y extracelulares, y es de suma pues importancia para monitorear el crecimiento de los niños, reflejando el balance energético. En caso de los neonatos que se encuentran en terapia intermedia, el peso es medido pues diariamente para detectar cambios en la ganancia o pérdida de la masa corporal total y obtener así pues las velocidades del crecimiento. Pues tradicionalmente la evaluación del estado nutricional en cualquier paciente pediátrico se inicia con el registro de las mediciones antropométricas en las curvas de una población.
Pues en este caso van a existir distintas curvas para monitorear el crecimiento y ubicar pues al recién nacido dentro de una distribución. En este caso pues pues se hará esta distribución según el criterio del profesional. Con respecto a los pues instrumentos que se utilizan en la toma de la medida del peso, vamos a encontrar lo siguiente según la resolución 2465 del 2016. Entonces, en el cuadrito, como lo vemos en pantalla, nos va a clasificar en diferentes ítems. Tenemos a los menores de 2 años y a los mayores de 2 años. Aquí mismo, pues encontramos según donde se tome la medida, ya sea en un consultorio, sitio fijo, en trabajo de campo, encontramos lo siguiente. Entonces, para los menores de 2 años, si es en un consultorio, sitio fijo, se va a utilizar lo que es el pesa bebé, y en el trabajo de campo las balanzas con portabebés. En cuanto a los mayores de 2 años, ya sea en consultorio o trabajo de campo, se utilizará la balanza de pie. De igual manera, podemos referenciar en el cuadro lo que es la descripción de las distintas, pues de los distintos instrumentos con respecto a su capacidad y mecanismo. Bueno, con respecto a las técnicas para la toma correcta del peso, encontramos lo siguiente. Con respecto a los menores de 2 años, debemos asegurarnos que el pesabebé se encuentre en una pues, superficie lisa y horizontal y que sea pues plana. También debemos verificar que el equipo esté tarado en cero y con la ayuda del acompañante, si es posible, pues desvestir al niño o niña, y si esto no se pudiera dar, ya sea por el clima, donde se está tomando pues, la medición o por falta de privacidad, se debe pesar al niño con ropa ligera. Bueno, con respecto, pues, siguiendo esta misma técnica, se debe colocar al niño o niña en el centro del platillo, canasta, silla o bandeja de la balanza. Tampoco, pues, se debe apoyar y ninguna parte del cuerpo debe quedar fuera. Digamos, pues, que si la balanza es mecánica, deben ubicarse las piezas móviles al fin de obtener el peso exacto, o si es electrónico digital, simplemente pues se debe leer el resultado. Digamos, pues aquí también nos referencia que para efectos de registro en balanzas mecánicas de peso, el peso pues se debe aproximar de 10 a 20 gramos según la sensibilidad que tenga el instrumento. También importante aquí recalcar que se debe revisar la medida anotada y repetir el procedimiento para poder validarla. Es decir, se la debe comparar con la primera medida y si varían más de 2 veces el valor pues, de la sensibilidad de la báscula, se debe pesar por tercera vez y se deben tomar pues, los valores extremos para poder sacar un promedio. Y con respecto a la técnica para los mayores de 2 años, pues se debe poner en la báscula también una superficie plana y firme y asegurarse que esté tarada a cero. También se debe solicitar al usuario que se ponga de pie sobre las plantillas ubicadas en la superficie de la báscula con la mínima cantidad de ropa posible y que pues esté en una posición lo que es recta y erguida. Si la balanza pues es mecánica, se deben ubicar las piezas móviles a fin de obtener el peso exacto, o si es electrónico o digital, pues simplemente se debe leer lo que es el resultado. De igual manera, pues anotar el peso exacto en kilogramos con una aproximación de entre 50 a 100 gramos. Después, pues el usuario se bajará de la balanza y igual se repetirá el procedimiento anterior, que es revisar la medida anotada y repetir pues el procedimiento para poder validar. Bueno, pues la segunda medida antropométrica que vamos a evaluar el día de hoy es la talla. Entonces, de la talla podemos saber que es este parámetro que utilizamos nosotros los profesionales de la salud, fundamentalmente para enjuiciar lo que tiene que ver con el crecimiento en longitud, que sería el crecimiento o pues la estatura de las personas.
Entonces, sabemos que es menos sensible que el peso a las deficiencias nutricionales, que por eso solo se afecta en las carencias prolongadas, no son carencias muy largas, y sobre todo si se inicia en los primeros años de vida, lo que tiene que ver que los niños con una alimentación prolongada baja no van a sufrir tanto de lo que tiene que ver con la talla como lo sufrirían del peso, que sabríamos que tendrían un muy bajo peso. Siguiente, por favor. Aquí podemos evidenciar algunos de los instrumentos de medida, lo que tiene que ver con que a los menores de 2 años se le va a trabajar con infantómetro y a los mayores de 2 años se le va a trabajar con tallímetro. ¿Eso qué tiene que ver? Que va a ser diferente el estilo de medida. En los infantómetros se va a trabajar de manera horizontal y en los tallímetros de manera vertical. Obviamente estos tienen ciertas diferencias, como las evidenciadas en la resolución 2465 en una de las tablas que habla del tallímetro, pues la descripción de los instrumentos. Entonces podemos ver que los menores de 2 años lo que tiene que ver con el infantómetro es que tienen una capacidad de 110 a 120 centímetros, que pues es bastante corto para la edad de los niños. Y los de trabajo de campo también tienen pues la misma capacidad. La diferencia tiende a ser un poco lo que tiene que ver con el material. Los de trabajo de campo son más eh, fáciles de manejar, son retractables, se recogen. A cambio, los que se utilizan en el consultorio deben ser pues de material ya más resistente, liviano, no deformable, no se tiene que deformar y pues tiene un sistema rodante y que no sea inestable. Se recomienda pues que las profesionales de la salud no deben utilizar metros de modistería para pues obtener este parámetro. Y pues en el caso de los niños mayores de 2 años, pues ya sabemos que es el tallímetro, que tiene una capacidad de 2 metros y sensibilidad de 1 milímetro. Aquí en la tabla podemos identificar un poco más a fondo lo que tiene que ver con, pues, con el material con el que están hechos y demás cosas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con posiciones incorrectas a la hora de medir a los niños. En el primer caso estamos viendo posiciones incorrectas del infantómetro, que tiene que ver con que la cabeza del niño hacia un costado o respaldo no hacia el centro, como podemos ver en la primera imagen que no está centrado, con las rodillas dobladas, con la cabeza alejada del tope, que no esté cerca, extendiendo las puntas de los pies, como empinándose, y con la cabeza hacia abajo, que pues son posiciones que no debería tener un niño a la hora de ser medido. En el caso de pues ya el tallímetro, que son los niños de mayores de 2 años, se va a utilizar pues que los niños no estén en puntas de pies, que los pies estén alejados del respaldo, que las rodillas muy dobladas o que estén mirando hacia abajo o hacia arriba es algo pues incorrecto a la hora de la talla. Sabemos que para los niños menores de 2 años con el infantómetro la posición correcta debe ser completamente horizontal en una superficie plana. Firme pues para evitar que los niños se caigan como por ejemplo pues del suelo, el piso o una mesa estable. Se debe cubrir el infantómetro pues con una mantita muy delgada, con una toallita de tela, pues para proporcionar higiene y más que todo comodidad a los niños a la hora de pues tomarles la talla. Siempre se debe verificar que los niños estén sin zapatos y que no tengan ningún objeto en la cabeza como un gorro o generalmente las niñas que les ponen balacas, que no tengan ninguno de esos objetos a la hora de la medida. Se debe acostar el niño boca arriba sobre el cuerpo del infantómetro, como sabemos horizontalmente, con la cabeza apoyada a la plataforma fija en la parte de arriba y con la mano izquierda del profesional en la parte alta de la espalda para dar soporte a la cabeza y la mano derecha a los muslos, recostándolo suavemente a la hora pues, de colocarlo en el infantómetro. Sabemos muy bien que es muy importante jamás dejar al niño solo, pues para prevenir accidentes y caídas. Y siempre solicitarle a la mamita que esté al frente del infantómetro tomándole la cabeza al niño, pues más o menos en una posición así, con las manos sobre la cabeza, ¿no? Pues para mantenerlo más estable. Tomar las rodillas del niño con la mano izquierda y estirándola con un movimiento suave, pero firme lo más rápido posible, sabiendo pues que los niños tienden a moverse mucho a esta edad.
y correr firmemente con la mano derecha la pieza móvil del infantómetro contra las plantas de los pies para poder tener una posición adecuada. Se tiene que verificar firmemente que los hombros, espalda, glúteos y talones del niño estén completamente en contacto con el infantómetro y que la parte central del cuerpo esté totalmente, completamente contra el instrumento. Se tiene que leer muy rápidamente la información que nos proporciona, ya que, y sin mover al niño, pues ya porque sabemos que se mueve mucho y así asegurarse de que la estatura la midamos en centímetros. Es muy importante eso. Se tiene que revisar la medida anotada y repetir el procedimiento otra vez. Luego se tiene que comparar los valores y tiene que haber como una variación máximo entre 0.5 centímetros. Si esta variación no está entre este rango, se debe tomar una tercera medida y se debe hacer un promedio de los valores que pues ya obtenga la variabilidad de los 0,5 centímetros. Y pues para niños mayores de 2 años, ya como vemos aquí en la imagen, ya los niños ya son más grandecitos y se pueden poner de pie, se debe poner el tallímetro sobre una superficie plana contra una pared que no tenga guardaescobas, y ya pues algunos no sabe, es esa pequeña porción de baldosa que se le pone en la parte baja a las paredes, pues no puede tenerla, tiene que ser una pared completamente lisa para poder poner el tallímetro y que pues esté en una posición correcta. Lo otro es ubicar al niño, pues al usuario, contra la parte posterior del tallímetro completamente recto como se ve en la imagen, con los pies sobre la plantilla, en posición erguida, con los talones juntos y pues las rodillas completamente rectas. Es muy importante verificar que en la parte de atrás los talones, las pantorrillas, los glúteos, el tronco, los hombros y la espalda toquen la tabla vertical así completamente como vemos en la imagen muy detalladamente y pues solicitarle que mire al frente y pues así procedemos a tomarles el mentón y la cabeza y pedirles que realicen una respiración muy profunda sin levantar los hombros. Y pues ya terminado eso, una vez posicionado el usuario correctamente, se lee rápidamente la talla que tenga y pues se le anota con una aproximación de 0,1 centímetros. Luego se le retira la placa movible de la cabeza, la pieza movible que se ve en la imagen y pues se retira la mano del mentón. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del perímetro cefálico. Esta es la medida del perímetro es la medición de la cabeza de un niño en su parte más grande. Se mide la distancia que va desde la parte por encima de las cejas y de las orejas y alrededor de la parte posterior de la cabeza. Este es un indicador del desarrollo neurológico a partir de la evaluación indirecta de masa cerebral. En los prematuros se espera un aumento de 0.1 a 0.6 centímetros a la semana. Sin embargo, pues es normal que durante la primera semana de vida extrauterina el perímetro disminuye alrededor de 0.5 centímetros y esto es debido a la pérdida del líquido extracelular. La medición del perímetro cefálico es una parte muy importante del control de rutina del niño sano. Durante este control, un cambio del crecimiento normal de la cabeza esperado puede alertar al proveedor de la atención médica sobre un posible problema, como por ejemplo, una cabeza más grande de lo normal o que se está incrementando de tamaño más rápidamente de lo normal puede ser una señal de problemas graves. En estos pueden incluir la presencia de agua en el cerebro o hidrocefalia, o por el contrario, un tamaño de la cabeza demasiado pequeño, llamado microcefalia, o una tasa de crecimiento demasiado lenta, puede ser una señal de que el cerebro no se está desarrollando apropiadamente. Siguiente, por favor. Entre las técnicas para la toma del perímetro cefálico. Empezamos porque el paciente debe tener la cabeza libre de cualquier objeto y pues que de preferencia no debe estar en contacto con la cuna. Se mide la distancia que va desde la parte por encima de las cejas y de las orejas alrededor de la parte posterior de la cabeza. Para esto se pasa la cinta alrededor de la cabeza del sujeto, colocándola con firmeza sobre las protuberancias frontales y sobre la prominencia occipital. Sigue, por favor. El perímetro braquial. Esta es la medida de la circunferencia media del brazo. Se toma en el punto medio del brazo no dominante de la niña o el niño. Permite realizar un tamizaje para identificar un riesgo de muerte asociado a desnutrición.
Para tomar el perímetro del brazo se necesita una cinta antropométrica con la que se rodea la parte media del brazo en posición relajada, sin hacer presión sobre la piel, y se lee el valor pues, de la circunferencia que observamos. Para realizar esta medición hay que tener en cuenta algunos pasos. Sigue, por favor. Bueno, pues primero seleccionar el brazo no dominante del niño o de la niña. Entonces, el brazo no dominante de un niño derecho sería el izquierdo y viceversa. Hay que medir la distancia entre el acromión o el apéndice de la clavícula y el oleocranión, el apéndice del húmero. Marcar el punto medio entre ambos con un esfero o con un marcador. Después hay que dejar caer el brazo de la niña o del niño de manera muy natural, y sobre esta marcación hay que enrollar la cinta antropométrica. Y hay que verificar que la cinta no esté ni muy apretada ni muy suelta y leer el número que aparece. Y este número sería el resultado del perímetro del brazo del niño o de la niña. Sigue, por favor. Bueno, como siguiente tenemos las preguntas y como primera pregunta tenemos la siguiente. Medida antropométrica cuya técnica consiste en que el paciente debe tener la cabeza libre de cualquier objeto y de preferencia no debe estar en contacto con la cuna. Se puede sentar sostenido por un observador distinto al que realiza la medición. Lo ideal para esta medición es usar la cinta de teflón. Como opción A tenemos el perímetro cefálico, opción B el peso, C la talla, D el perímetro braquial y E ninguna de las anteriores. Como segunda pregunta tenemos, ¿es cierto de la técnica de toma de peso en menores de 2 años? A, que el pesabebé no se encuentra en una superficie lisa, horizontal y plana. B, verificar que el equipo esté tarado en cero. C, con la ayuda del acompañante, desvestir al niño o niña. Si esto no fuera posible por motivos de fuerza mayor, como la falta de privacidad o el frío, se debe pesar al niño con ropa ligera. D, colocar al niño o niña en el centro del platillo, canasta, silla o bandeja de la balanza. Debe apoyarse y ninguna parte de su cuerpo debe quedar por fuera. Y E, B y C son correctos. Y responda a la pregunta 3 y 4, verdadero o falso. Pregunta 3. El perímetro braquial es la medida de la circunferencia medida del brazo, la cual se toma en el punto medio del brazo no dominante de una niña o niño entre 6 a 50 meses de edad. 4. Cuando tomamos, la talla se debe ubicar al usuario contra la parte posterior del tallímetro, con los pies sobre la plantilla en posición erguida, con los talones juntos y las rodillas rectas. Responda a la siguiente pregunta abierta, la número 5. ¿Qué medida antropométrica permite realizar tamizaje para identificar riesgo de muerte asociado a desnutrición?